En Efesios capítulo 2 vemos una panorámica de cómo ha sido nuestra condición como gentiles delante del Señor, una condición de pecado, de desobediencia, con un destino de muerte, pero Dios, siendo rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y ha elaborado todo un plan de reconciliación para con Él y una capacidad en nosotros para obrar como familia. Pues en el versículo 19 dice que ya no somos extranjeros, sino que somos miembros de la familia de Dios. Una familia de Dios que está destinada a ser edificada en el Señor. ¿Para qué? Para ser un templo santo. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Entonces es algo muy interesante, hermanos, cómo el Señor introduce ese concepto de familia en su iglesia, en el mensaje a su iglesia, a través de su Espíritu Santo. Porque la familia es algo muy hermoso, es algo muy unido, es algo muy fuerte, pero también es un sinónimo de trabajo. La familia es un sinónimo de trabajo duro, es un sinónimo de ceder, es un sinónimo de lucha. Una familia requiere amor, hermanos. Y ustedes saben que el amor es sufrido, que el amor todo lo soporta, que hay que ceder, que hay que esperar a los hermanos, que hay que soportarlos en amor, sobrellevar las cargas los unos de los otros y empezar a actuar como familia. Entonces el Señor introduce ese concepto tan importante. Y si todos vemos lo que han sido nuestras familias y cómo son las familias a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que esa palabra familia no es una palabra que se asume de manera sencilla. No es algo fácil. Es algo que requiere esfuerzo, mucho amor, mucho trabajo. Es donde han habido sufrimientos. Es donde el Señor forja a sus hijos. Entonces veamos un poco más a fondo cómo el Señor va eh, llevándonos hacia la unidad familiar y hacia el reconocimiento de que esa persona que vemos en las reuniones, que vemos de vez en cuando, esa persona que le decimos hermano, quizás de manera automática, quizás de manera tradicional, en realidad esa persona es nuestra familia. Lucas 13:23 le preguntan al Señor Jesús acerca de la salvación, que si son pocos los que se salvan. El Señor Jesús respondió y dijo: esfuércense por entrar por la puerta angosta. Les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cierre la puerta, ahí es donde es el juicio. Y ahí es donde ustedes pueden llorar, viendo a los profetas, viendo a la gente del norte, del sur, del occidente, que se sientan a la mesa en el reino de Dios y ustedes quedan excluidos. Entonces es un momento muy importante. La palabra dice que el juez está a la puerta. Y a la puerta es a la puerta del reino de los cielos. La palabra dice que está determinado para el hombre que viva una sola vez y después de esto el juicio. Entonces es algo muy interesante que la persona que está en esa puerta se le llama padre de familia. Porque esta familia en la que usted y yo estamos no es una familia que no tiene esa figura de autoridad, que no tiene esa figura que pone todo en orden, que exhorta, que disciplina, que enseña, que provee. No, esta sí es una familia que tiene un padre. Y nosotros, como familia de Dios, tenemos esa fortuna de tener un padre perfecto, de tener un padre que enseña, que exhorta, que disciplina, que ama en gran manera, que es misericordioso, paciente, en fin, todas las características, toda su provisión la tenemos para nosotros. Entonces tenemos
esa indicación del Espíritu Santo que nos dice que nosotros somos miembros de la familia de Dios y que esa familia de Dios tiene un padre de familia. Y quisiera, hermanos, que viéramos una de las provisiones preciosas que tiene el Padre para con nosotros, que somos su familia. ¿Recuerdan, hermanos, el Salmo 133 que dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía? Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía nuestro Dios bendición y vida eterna. Qué precioso salmo, ¿cierto? Es un salmo muy citado, es un salmo que los hermanos conocen, pero quiero que hagamos una pequeña observación en este salmo. Primero que todo, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar. Cuando hablamos de habitar, no es vernos de vez en cuando. Se refiere a una palabra que indica permanencia. Hay una permanencia en estar juntos. Habitamos en esa unanimidad, habitamos en esa unión y habitamos en armonía. ¿Sí? Es algo que permanece, es algo que está todo el tiempo, y el Señor dice: miren cuán bueno y cuán delicioso es. El versículo 2 dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Ese buen óleo hace referencia a ese aceite de la unción. Y ese aceite de la unción con que se ungió a Aarón, ¿sí? Miremos algo muy interesante ahí en Éxodo capítulo 30, versículo 22 en adelante. Dice: luego Yahvé habló a Moisés. Entonces, hermanos, nuestro Dios le habló a Moisés. ¿Y qué le dijo a Moisés? Le dijo: toma también, Moisés, de las especias más excelentes, de lo más excelente, 500 de mirra en grano, la mitad de canela aromática, esto es 250, y de caña aromática 250, 24 de acacia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva 1 hin. Y harás con ello el aceite para la unción santa, perfume fragante, obra de perfumista, y será el aceite de la santa unción. Con él ungirás la tienda de reunión y el arca del testimonio, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, y la fuente con su base. Así, de esta manera los santificarás, y serán cosas santísimas. Y todo lo que toque estas cosas santísimas quedará también santificado. Y ungirás a Aarón y a sus hijos, y los santificarás para que sean mis sacerdotes. Y a los hijos de Israel les mandarás diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. No se derramará sobre carne de persona, ni haréis otro semejante a él en su composición. Santo es, y santo será para vosotros. Entonces es algo muy precioso. Es algo que tenía un respaldo del Señor impresionante. Tanto que si cualquiera que tocare alguno de estos elementos santificados, automáticamente también quedaba santificado. Era algo que tenía allí el poder del Señor.
Y esa semejanza de esa santificación, de ese óleo, de ese apartamiento, de esa particularidad, de esa exclusividad del Señor, esa se ve representada en la comunión de los hermanos, en el habitar de los hermanos juntos en armonía. Cuando los hermanos habitan juntos en armonía, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces no es una obra de hombre. Si los hermanos podemos habitar juntos en armonía, es porque el Señor trae la santificación, es porque el Señor trae la unción, es porque el Señor ha permitido que preparemos esta bendición para recibir su poder, para recibir la limpieza, para recibir el apartamiento hacia Él, la santificación que tenemos hacia Él. Y es algo que va desde la cabeza hasta el borde de las vestiduras. Es algo que no se trata de jerarquías, no se trata de cuál hermano es más entregado, de cuál hermano trabaja más, cuál hermano hace esto, cuál hermano hace aquello. No, entre los hermanos, los que habitamos juntos en armonía, el cuerpo del Señor. El Señor tiene esa unción, esa santa unción, ese óleo, esa comunión de los hermanos juntos en armonía, es como ese buen óleo exclusivo que no se puede replicar, que no se puede ni siquiera hacer uno semejante, porque es exclusivo del Señor. Santo es y santo será para vosotros. Entonces es algo precioso. Es como el rocío de Hermón. Hermón es el monte más alto. Y de ese rocío desciende desde lo más alto y baja sobre los montes de Sión. Allí envía nuestro Dios bendición y vida eterna. Qué precioso, hermanos. Qué precioso que nosotros podamos tener este milagro, porque si empezamos a reconocer a nuestros hermanos como familiares, ver a nuestro alrededor, en las reuniones, en la congregación, y darnos cuenta que el hermano es familiar mío, que somos familia en Cristo, nos vamos a dar cuenta que no es como una familia secular, que no es como una familia normal, que no es como una familia del mundo, sino que es una familia del Señor. Es una familia donde está el Espíritu de Dios. Es una familia donde está el óleo. Es una familia que no es una familia abandonada. Es una familia donde el Padre hace presencia, donde el Padre ordena, donde el Padre ejerce su autoridad, donde el Padre comparte su amor con sus hijos, donde el Padre guía, enseña. Es una familia integral, pero somos una familia. Somos miembros de la familia de Dios y el Señor nos hizo en un solo cuerpo, para habitar como un solo cuerpo. Primera de Corintios 12:12 dice que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos estos miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Ya seamos judíos o griegos o esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, hermanos, el cuerpo no es solo un miembro, no, sino muchos. Y si de pronto el pie dice, porque yo no soy mano,
entonces no soy del cuerpo. ¿Será que si el pie, por decir eso, ya no será del cuerpo? O si de pronto la oreja dice, no, pues es que yo no soy ojo, entonces no soy del cuerpo porque no soy ojo. ¿Acaso por decir eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuera ojo, imagínense, todos quieren ser ojo, entonces, ¿dónde queda el oído? Y si todo el cuerpo fuera entonces oído, entonces ¿dónde quedaría el olfato? Mas Dios ha sido el que ha ubicado los miembros de su cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, pues entonces, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros. Pero el cuerpo es uno solo, uno. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza le puede decir a los pies, no tengo necesidad de ustedes. ¿Sí? Entonces, en esta estructura que el Señor ha creado para nosotros como familia de Dios, no podemos prescindir del hermano, no podemos decirle, hermano, yo a ti no te necesito. Con tal de que yo esté con Cristo, yo no te necesito a ti. Y hablarle a su familiar, hablarle a su hermano, a su hermana de esa manera. O el anciano de la iglesia no le puede decir al ujier o al más pequeñito, no le puede decir, no, ¿sabes qué? Yo no te necesito, yo no te necesito a ti, yo voy es con Cristo. No, hermanos, no funciona así, no funciona así. El Señor nos ha hecho, en primera instancia, como ya lo vimos, una familia. Y en segunda instancia, no es una familia de miembros independientes, como suele ocurrir en las familias en el plano natural, que cada uno de ellos puede ejercer sus profesiones aparte y hacer sus vidas aparte. No, en este caso, en la obra del Señor, en el llamamiento a ser de Jesucristo, ahora que somos miembros de la familia de Dios, el Señor nos ubica en un cuerpo. Aunque somos muchos miembros, somos un solo cuerpo y todos esos miembros son miembros unos de los otros. ¿Mm? Entonces, en el orden que el Señor ha colocado entre su cuerpo, el Señor reconoce que hay hermanos que son más decorosos que otros, que hay hermanos que tienen más necesidad que otros, que hay otros que parecen menos dignos, hay otros que parecen más dignos. Entonces el Señor empieza a ubicar a todos los hermanos para que el que tenga, por ejemplo, mucho decoro, pues no se le va a tratar con tanto decoro porque ya es una persona decorosa. Pero el que tiene poco decoro, se le va a tratar con más decoro, para que haya una restauración, para que haya una equidad. Dice el Señor que antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Mm? Entonces, todo esto lo estamos leyendo de Primera de Corintios 12, del 12 en adelante. Puede usted ir a estudiarlo con la dirección del Espíritu Santo. Dice el Señor que Él ordenó el cuerpo, dando más abundante honor en el cuerpo al que le falta ese honor, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, no dice que algunos, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera, hermanos, que si algún miembro padece, todos los miembros
se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Nosotros pues somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Romanos 12:4 en adelante dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, úsese conforme a la medida, ¿sí? El que sirve, el que enseña, el que exhorta, el que reparte, el que hace misericordia, todo úsese conforme a la medida que el Señor ha dado, y que ese amor que hay ahí sea sin fingimiento. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Amémonos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Si algo requiere diligencia, no seamos perezosos. Seamos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendiciendo a los que nos persiguen, bendiciendo y no maldiciendo, gozándonos con los que se gozan, llorando con los que lloran. Unánimes entre nosotros, hermanos, esto es palabra del Señor. Debemos ser unánimes entre nosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no siendo sabios en nuestra propia opinión, no pagando a nadie el mal por mal, procurando lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, y en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Efesios 4:15 y 16 dice, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Ese es el cuerpo del Señor. Si eso no está ocurriendo, es porque no es el cuerpo del Señor o porque está enfermo el cuerpo del Señor. Unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, amados hermanos, las actividades que nosotros ejercemos dentro del cuerpo de Cristo van articuladas con los hermanos, benefician a los hermanos y son funciones de acuerdo al proceso que el Señor lleva con cada uno de nosotros. Es su cuerpo. Efesios capítulo 5, versículo 28 y 29 y 30, nos habla de que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, porque nadie aborrece jamás su propio cuerpo, sino que cada uno que hace con su cuerpo lo sustenta y lo cuida. Y ahí hace la comparación de que eso es lo que hace Cristo con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo,
de su carne y de sus huesos. Entonces, si el hombre natural no aborrece su propia carne, sino la cuida, su cuerpo, y lo cuida, ¿cómo cuida Cristo a su propio cuerpo? ¿Cuál es la provisión que le da Cristo a su propio cuerpo? Les aseguro, hermanos, que Él da el mejor alimento, da el mejor cuidado, da la mejor protección. Todo, hermanos. Porque Él es perfecto, no se equivoca, y nosotros somos su cuerpo. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, como lo dice la palabra. Entonces, amados hermanos, permitamos que esta palabra que nos trae hoy el Señor sea algo que nos ayude a desarrollar más conciencia de la articulación que tiene el Señor para con nosotros en su cuerpo, de su voluntad de tenernos a nosotros como su familia y de ser Él el padre de familia y de cómo somos miembros los unos de los otros. Sabiendo y teniendo en cuenta, hermanos, muy importante esta parte, de que en la iglesia está sembrado el trigo juntamente con la cizaña, y que en la congregación hay ovejitas y hay cabritas, y que la ovejita no es hermana de la cabrita, y la cabrita muchas veces se disfraza de ovejita. Entonces, no podemos ver con ojos de ingenuidad la congregación para entregarnos en ese oficio de familia, de unidad, sin discernir quién es nuestro hermano, porque somos miembros los unos de los otros. Aquellos a los que el Señor ha llamado y ha santificado y ha justificado y han nacido de nuevo y son ovejitas de su prado y están en su cuerpo incluidos, miembros los unos de los otros. En el compartir que tuvimos de esta palabra, un hermano dijo: a mí me gustaría ser hombro en el cuerpo de Cristo. Y el hermano que es brazo, cuando el Señor lo incluya en su cuerpo, ¿en dónde va a poner ese brazo? Lo va a poner en el hombro. O sea, va a poner un hermano con el otro. Y ese brazo va a requerir de un antebrazo. Pero ese antebrazo y ese brazo no se pueden unir si no hay un hermano codo. Y ese hombro y ese brazo y ese codo y ese antebrazo necesitan una mano. Y esa mano necesita unos deditos. Entonces, cuando nosotros somos incluidos en la familia de Dios y el Señor nos hace un cuerpo y nos hace miembros los unos de los otros, el Señor nos une entre hermanos. El brazo con el hombro, el codo con el brazo, el antebrazo con el codo, la mano con el antebrazo, los dedos con la mano. Y así sucesivamente. Y cada uno según su función, hermanos, según lo que ya leímos en la palabra. Entonces es algo muy importante. Y hay que ver a nuestro alrededor, a nuestro hermano que es oveja, de aquel que da testimonio el Espíritu, y verlo a Él y decir: Él es mi familia, Él es un familiar mío. Ok, yo ya le digo hermano hace mucho tiempo,
pero tal vez decimos hermanos de una manera sin profundizar tanto, de una manera muy cultural, tradicional o bueno, pero asumir que Él es mi familiar, que Él es un familiar mío y que somos de la familia de Dios y es una familia que permanece y es una familia que tiene unidad por aquello que ha descendido del Señor, aquello que es santo que hay ahí, aquello que también santifica a todo aquel que lo toque, aquella unión que es como el buen óleo que va desde la cabeza hasta el borde de las vestiduras. Por eso, amados hermanos, sin perder la perspectiva del plan del Señor, de su economía, de su obra, de su espíritu, del peregrinaje, de nuestra lucha contra el pecado, de nuestro amor por el Señor. Sigamos adelante, pero no avancemos solos, amados hermanos. El Señor no quiere que avancemos solos. El Señor no lo diseñó así. El Señor tiene un cuerpo y somos miembros los unos de los otros. Y no le podemos decir a ese hermano que es oveja, no te necesitamos. No debe ser así, hermanos. Por lo cual dice Colosenses capítulo 3, versículo 9, no nos mintamos los unos a los otros. Despojémonos de ese viejo hombre con sus hechos viejos y revistámonos del nuevo. Ese nuevo hombre conforme a la imagen del que lo creó y se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ese nuevo hombre donde no hay ni griego, ni judío, ni circuncisión, ni bárbaro, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es todo en todos. Vistámonos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Somos una familia numerosa y el Señor lo sabe. Por eso está ese versículo 13, donde el Señor dice, sopórtense los unos a los otros. Si todo fuera a ser color de rosa, el Señor no diría esa parte de soportar los unos a los otros. Si el Señor dice sopórtense, es porque van a haber hermanos que van a causar esa carga. Y es porque nosotros en algún momento vamos a causar esa carga. Pero no es para aborrecernos, no es para murmurar, no es para desecharnos. Es para soportarnos. Por eso el Señor lo escribe, porque necesitamos esa escritura. Si nosotros no necesitáramos esa enseñanza, el Señor no la hubiera escrito y no se estaría predicando. El Señor dice, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, ¿de qué manera se perdonen? Miren cómo Cristo perdonó. Miren cómo Cristo perdonó. Con gracia, es decir, sin merecer la otra persona. Con misericordia. Cómo Cristo perdonó, hermanos. Hagan ese estudio a conciencia. Y miren cómo Cristo perdonó. Y dice la palabra, así también háganlo ustedes. Perdonen. Versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Esa paz a la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo. ¿Lo ven, hermanos? Esa verdad está por toda la palabra del Señor.
y seamos agradecidos, dice el Señor. Versículo 16, la palabra de Cristo more en vosotros. Me faltó una parte. No dice la palabra de Cristo more en vosotros. Nosotros a veces pensamos que como la palabra de Cristo mora en nosotros, estamos súper bien. Eso trae tanta riqueza, trae tanta luz, que trae tanto beneficio, que el Señor dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y que así sea, hermanos. Que nos enseñemos y nos exhortemos los unos a los otros. Eso es bueno. Hagámoslo en toda sabiduría. Hagámoslo, que la palabra more en abundancia en nosotros. Que no sea una poquita, que no sea lo suficiente, no, que abunde, que sobreabunde la palabra del Señor en nosotros. Cantemos con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que cuando se encuentren a un hermano, a una hermana que es ovejita, esa es su familiar, esa es su familia. Y hay un lazo especial ahí, hay un vínculo perfecto ahí. Y el habitar los hermanos juntos en armonía tiene un respaldo santo y poderoso del Señor. Una obra del Señor que permite que eso sea así, que desciende desde la cabeza hasta el borde de las vestiduras y permite que esa familia sea posible y que permanezca y que prevalezca la eternidad, que sea conformada y diáfana como el cristal, para gloria del Señor. Así que, hermanos, terminemos leyendo nuevamente ese versículo precioso que está en Efesios 2:19 al 22, donde nos dice que ya no somos extranjeros, sino que somos miembros de la familia de Dios, donde dice que nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, ¿cuál es todo el edificio? Nosotros, la familia, bien coordinado. ¿Quiénes están bien coordinados? Nosotros, la familia. Vamos creciendo. ¿Quién va creciendo? ¿Cada uno por su lado? No, nosotros juntamente, la familia. Vamos creciendo para ser un templo santo en el Señor. Versículo 22. En quien nosotros también somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué precioso, hermanos. Nosotros como familia, hagamos caso del Señor, hagamos caso de su palabra, hagámosle caso al Padre de familia y ordenemos nuestras habitaciones. Lavemos la loza en ese templo que estamos preparando al Señor, en ese edificio que se va edificando, en ese lugar espiritual donde estamos la familia de Dios. Cada uno tenemos labores. El uno limpia
el otro barre, el otro ordena. Y poco a poco vamos preparando un lugar agradable para el Señor. Porque es un lugar donde el Señor habita, es un lugar donde el Señor mora en su espíritu. ¿Y qué casa le vamos a presentar al Señor? Dígame, hermano, hermana, ¿qué casa le vamos a presentar al Señor nosotros como familia, como congregación? ¿Una casa desordenada? ¿Una casa sucia? ¿Un lugar incómodo? ¿Al Rey? ¿A nuestro Padre? ¿Al Altísimo? Ese sería un buen lugar para su majestad, para su santidad. No, hermanos. Y ese lugar no lo podemos arreglar uno solo, ni cada uno por su lado, sino conjuntamente. Arreglemos nuestros altares, arreglemos nuestra comunión con el Señor, arreglemos esa mancha, esa arruga, ese pecado oculto. Arreglemos, restauremos, hermanos, la palabra, la oración, la comunión, el partimiento del pan. Tengamos identidad. Fuimos llamados a ser de Jesucristo, a ser santos. Tengamos identidad de lo que somos. No es un cuento que nos están enseñando, no es una teoría que se está exponiendo, no es una religión tradicional ni cultural. Es una realidad que se ha materializado en la iglesia. El Señor nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, y esa es una realidad a la cual debemos darle dignidad, en la cual debemos trabajar para darle la altura necesaria al llamamiento que hemos tenido como hermanos, como cuerpo, según cada ministerio, según como el Señor lo ha ordenado, siendo miembros los unos de los otros. Y poco a poco, haciendo pequeños movimientos de orden en nuestras vidas, vamos a poder presentarle al Señor un lugar agradable para Él, un templo santo, porque Él es santo, para morada de Dios en el Espíritu, en su iglesia, en nosotros, el padre de familia con su familia. Amén, hermanos, que el Señor nos ayude, nos guíe, que sea propicio a nosotros y podamos reconocernos para que Él nos permita obrar según sea su voluntad y según el orden y cuidado que Él mismo le da a su propio cuerpo. Amén. Que así sea. Amén y amén.